con la charla a cargo del doctor Fernando Cardini. Cero tolerancia a la impunidad, investigación criminal de excelencia, una introducción a las ISO forenses. El doctor Fernando Cardini es profesor universitario, investigador en técnicas de investigación criminal, perito toxicólogo. Desde el año 90, pionero en materia de investigación criminal y creador de los primeros cursos sobre investigación criminal en la Argentina. Es coordinador de los congresos COLTIC, Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal, que preside junto al doctor Manuel de Campos. Este próximo mes de octubre, los días 7 y 8, será en Argentina el 17º Congreso Internacional, que los invitamos a participar. Fernando Cardini también tiene una vasta experiencia y un currículum impresionante, y él nos va a contar alguna cosa más en el correr de su charla. Así que, Fernando, adelante, ya tenés habilitado para compartir. No te escuchamos. Luis, Ahora sí. estaba Perfecto. muteado para no molestar en la charla anterior. Bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, un Por poco adelante. la propuesta que empezamos con Luis fue el tema de hablar un poco de algo que se está en el mundo, está avanzando mucho, que es la implementación de sistemas de calidad para las actividades forenses, tanto en la parte investigativa, en la parte pericial, y en todo lo que hace el proceso de investigación criminal. Aparece en la agenda, por lo menos en la agenda internacional, aparece una propuesta para que en 2030, se tengan ya acreditados y validados una serie de procesos forenses que harían de alguna manera más transparente todo el proceso investigativo y obviamente esto de alguna manera lo que se pretende es bajar el tema de impunidad. Cuando hablamos de minimizar esto, estamos hablando de lograr que no haya fallas en el proceso para que la justicia pueda utilizar estas pruebas de tal manera que digamos, el delincuente no tenga la oportunidad de quedar libre por una falla operativa, por una falla de la investigación que se realiza. Esta charla un poco está basada en tres ideas que tuvimos un poco con el Grupo de Ciencias Forenses de Uruguay. Se plantea junto con el sistema de la Escuela Nuestra de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas que hacemos con el Congreso COLTIC, y un poquito también con algo que es el Instituto Argentino para la Calidad. Yo soy presidente de este instituto y estamos muy entusiasmados con el proyecto de llevar la calidad a los procesos investigativos. Así que un poquito va a ser esto, y la idea es pensar que cuando hablamos de cero tolerancia a la impunidad, estamos hablando de una manera de lograr objetivos como erradicar la cultura de impunidad, que a veces se da por diferentes motivos, establecer la responsabilidad como un valor fundamental, responsabilidad en cuanto a aquellos que intervienen en estos procesos, que a veces da lo mismo, digamos, que salga bien o que salga mal el proceso, porque a veces, de alguna manera, los operadores de la justicia, los operadores del Estado, digamos, frente a este tipo de situaciones de investigación, da lo mismo si a fin de mes se cobra igual el sueldo de un funcionario público, si está bien el trabajo o está mal. Bueno, la idea es cambiar un poco la cultura de calidad al respecto de eso. Proteger los derechos humanos y la justicia, obviamente, y nos daría en cero tolerancia a la impunidad, prevenir la repetición de delitos y abusos, porque de alguna manera la justicia sería más justa y la gente lo pensaría dos veces antes de cometer un delito, sabiendo que no falla la justicia frente a la condena o a la pena. Y cero tolerancia a la impunidad es una acción para garantizar que la justicia se cumpla y que los culpables sean realmente responsabilizados por sus acciones. Cuando en un proceso de investigación criminal con fines judiciales tenemos que una investigación nos permite un proyecto de una verdad, y de alguna manera la verdad tiene mucho que ver con la ciencia, independientemente, como recién hablaba el anterior expositor cuando decía Pedro que a veces la voluntad está superando la ciencia. Bueno, acá un poco la idea es esa, que sea voluntad de todos
justamente lograr que se cumpla la justicia en lo racional y en lo pericial. Cuando tenemos un hecho determinado, siempre decimos, bueno, hay una verdad que queremos llegar, al cómo, cuándo, dónde y quién de ese delito, inclusive a veces el por qué lo cometió. Y sabemos que esas respuestas las puede dar la ciencia a través de todas sus disciplinas, disciplinas humanísticas, disciplinas tecnológicas, disciplinas científicas. Entonces, de alguna manera, es como tener una serie de piezas de un rompecabezas, inicialmente cuando empezamos a investigar un hecho, ¿sí? Y lo que tenemos que terminar haciendo es llegando a poder armar ese rompecabezas con todas las preguntas que teníamos y tener la figura final única y verdadera. Sabemos que las reglas de juego, donde dicen reglas del arte para una investigación adecuada, es un proceso en el cual tengamos este hecho de tener indicios que llevamos a evidencias y a prueba para armar el rompecabezas, que pase por un método inductivo, deductivo y abductivo acorde. Y cuando decimos que este proceso tiene estas tres de grandes metodologías, la método de inducción, el método inductivo, va a ser algo que uno plantea las famosas hipótesis, lo que llamarían los abogados la teoría del caso, ¿sí? Donde uno por estadística, por razonamientos estadísticos que nos llevan a decir, bueno, esto es lo más probable es que sea así, porque así es como se cometen los delitos, así es como tenemos digamos, el modus operandi tradicional, o sea, hay una base para empezar la investigación que es un método inductivo. Luego haber que medir cada cosa que tengamos, esos datos que vamos recabando de la investigación, llevarlos a un tema que pase por un método realmente de objetivo, de observar, medir e interpretar, que es el método deductivo. Pero también hay un pensamiento crítico que debemos hacer durante todo el proceso al equipo que investiga. Ese pensamiento crítico nos permite realmente saber cuándo hay cosas que son realmente evidencias y que puedan ser evidencias científicas o físicas que se puedan llevar a una evidencia judicial y cuáles no son evidencias. Esto es realmente lo que nos permite que el método abductivo haga un razonamiento final, para saber qué llevó a juicio, por ejemplo, dentro de todo lo que significa estas reglas del arte de la investigación forense. Siempre había alguien que decía que más hermosa que la verdad es la búsqueda de la verdad. Yo creo que es un desafío que lo planteó Albert Einstein en su momento, pero creo que si uno lo piensa un poquitito, es que ese proceso investigativo tiene esa gran capacidad de desafiar a los operadores del derecho, a los operadores científicos, a que estén más por encima de la misma verdad, esa búsqueda, que tiene que ver un poco con el amor propio, de los investigadores, de saber que así están haciendo bien su trabajo y están llegando a hacer justicia. Pero pensemos que todo proceso tiene algunas características que tenemos que entender, que es la falibilidad, o sea, todo puede ser falible. Y cuando sabemos que esto es así, sabemos que en cada parte del proceso puede haber errores. Cuando hablamos de los errores, y acá va a venir después un poco por qué la implementación de un sistema de calidad y una ISO forense, esos errores, obviamente, que puestos en el proceso, van a afectar a cada una de esas piezas que vamos armando a través de toda la investigación. Estará el fiscal tal vez por ahí omitiendo alguna diligencia, o el error, por ejemplo, de los peritos que van a hacer la escena del delito, o un error en el fotógrafo, en el planista, un error en el químico que hace una determinación determinada de un toxicológico de una víscera, el médico que hace la autopsia o la determinación del tiempo de muerte. O sea, muchos pueden ser los errores humanos a veces o técnicos en un proceso, y lamentablemente para los matemáticos, no para ellos sino para nosotros, es que ellos han determinado que en un proceso cualquiera, el error total de ese proceso no es la suma de dos o tres errores, es lamentablemente una fórmula mucho más compleja, que es la raíz cuadrada de la suma de todos los errores al cuadrado. Entonces, me parece que si lo pensamos así, vamos a entender que a veces un pequeño error nos lleva a la impunidad.
Así hemos visto, por ejemplo, el médico se olvidó un termómetro y no pudimos tener el tiempo de muerte, lo cual no pudimos tampoco asociar al sospechoso o darle una coartada perfecta, porque si no tenemos el tiempo en el cual murió la víctima, no lo podemos asociar tal vez a un momento en que estaba el victimario allí. Entonces, así como eso, y nos han pasado tantas cosas en los casos que estamos viendo, es que la idea es minimizar justamente el riesgo de que se cometan errores. Y esto no es fácil, no es fácil. Entonces, para ello, generalmente lo que hace a un sistema que permita evitar errores es que tengamos muy aceitado todo el tema del proceso. Y tiene que haber desde una declaración de calidad donde tenemos principios que van a ser principios a veces morales, éticos, principios judiciales. O sea, hay principios que tenemos que respetar. Para eso va a haber políticas para esos principios. De esas políticas saldrán estándares que tenemos que tenerlos muy claros. Y esos estándares tendrán requerimientos y programas de cómo llevar a cabo la investigación. Y finalmente, eso nos va a dar procedimientos operativos que nos dicen exactamente qué es lo correcto para llevar a cabo estos procesos. Así entonces, cuando uno ve en la investigación de un crimen, de un delito, de un hecho, de un accidente de tránsito, hasta cualquier otro tipo de hecho que podamos pensar, un robo, lo que sea, vamos a tener siempre, va a haber una cantidad de gente que interviene, donde sus roles y sus incumbencias, sus atribuciones, sus competencias deberían estar definidas. Piensen un poco ustedes a veces cuánta gente va a hacer una tarea y realmente no sabe su rol, no sabe su incumbencia, su responsabilidad y muchas veces a veces no estuvo ni capacitado para hacer ese trabajo. Y así vemos que se nombran fiscales, jueces, peritos, investigadores, interventores, policías, gente de la fuerza, que no saben lo que están haciendo. O sea, no fueron preparados para esa actividad y la están haciendo lamentablemente. Entonces, me parece que allí también este tema del proceso requiere que también definamos muy bien, ¿sí? Este tipo y van a ver ustedes que cuando veamos la parte que está proponiendo Europa y la gente de FBI y la gente de Interpol y la gente del EMSI, están pretendiendo que cada actividad sea desarrollada por alguien que está validado y certificado en esa función, tanto de interventor, director de investigación, gerenciador, el fiscal, el juez, como los coordinadores de la escena del crimen, los investigadores que intervienen en cada una parte de los procesos, las diligencias y los peritos. Así entonces uno, si va bajando a la línea de esto, en la escena del crimen, por ejemplo, tendríamos protocolos, pronta respuesta, protección del lugar, fijación, planimetría, levantamiento de indicios, cadena de custodia. Hay ya cosas definidas. Lo que tenemos que hacer es verificar que todo eso se vaya a cumplir. En la investigación, bueno, hacer simultáneamente con el equipo de trabajo las investigaciones sobre redes sociales, sobre telefonías, sobre sistemas ya automatizados como el AFIS, el IBIS AFIS para el tema de huellas dactilares, el IBIS para el tema de armas y proyectiles, el CODIS, que es el tema de huellas genéticas, la parte biométrica, todas las huellas biométricas, base de datos públicas, motores de búsqueda, o sea, también esto es parte de que el investigador esté preparado para las herramientas que necesita para llevar adelante la investigación. Y finalmente, esto entender que ya se ha definido a través de consenso internacional que las pruebas periciales, o las pericias, tienen diferentes alternativas de la prueba. Va a haber pruebas periciales hechas por diferentes disciplinas, va a haber pruebas científicas, otras disciplinas que justamente van a ser derivadas de la ciencia, y las pruebas tecnológicas, que hoy son tan importantes en la investigación, que van desde la informática, el procesamiento de telefonías, de dispositivos, la búsqueda de motores de búsqueda en las investigaciones. O sea, hay mucho hoy que también esto se va sumando a todo lo que es el proceso. Así entonces, la propuesta, lo que se está pensando, con las herramientas que hoy se cuenta, es hacer un sistema integrado de calidad con un control estadístico del proceso que nos permita tener
que la certeza que estamos llevando adelante en una investigación en la evidencia que se propone que sea prueba, una evidencia que pase a ser evidencia judicial, tenga de alguna manera un respaldo del proceso que garantice su seguridad, su integridad, y hablar de integridad científica no es un tema menor, ¿sí? O de integridad a veces pericial. Entonces, me parece que todo esto tenemos que tenerlo mucho más atado, ¿sí? En el proceso, que a veces no lo pensamos. Siempre se dice que la máxima calidad de un veredicto, lo que pueda dar el veredicto de un juez o de jueces que están en un proceso de juicio, va a estar siempre limitado ese veredicto a la mejor parte de la verdad, o está limitado al peor error que tengamos. O sea, nunca puedo hacer nada mejor que el error que tuve más grande en mi proceso. No va a ser nunca mejor ese proceso. Cuando yo le diga, me compré un teléfono que tiene una cámara de 200 megapíxeles, ¿sí? De adelante, de atrás, que tiene no sé cuánto de memoria, y qué sé yo, pero la batería no anda. Bueno, si el error del teléfono es la batería que no tiene capacidad de andar 48 horas, evidentemente no puede ser mejor la calidad de ese teléfono que el tiempo que dura su batería. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Tenemos que entender que a veces cosas que estamos viendo todos los días, una escena del hecho, por ejemplo, mal preservada, fíjense como acá la preservación pasó por arriba del auto, una cosa de loco, o sea, ¿cómo preservaste esto? Que lo que está acá no está dentro de la escena del crimen, por ejemplo, ¿sí? O esta mujer que dice, 3 mujeres fueron atropelladas y ¿por dónde preservaron el lugar de 3 víctimas atropelladas por un camión y un auto que chocaron, se fueron arriba a la vereda? Y fíjense, me están preservando así la escena. O sea, y el colectivo quedó afuera de la escena, que fue el que chocó a la camioneta. O sea, se dan cuenta que a veces el criterio que utilizan los investigadores realmente es paupérrimo. Fíjense, acá era un cuchillo que se encontró de un asesinato en un parque donde la víctima fue apuñalada, caminó 200 metros y murió de un negocio enfrente. ¿Y qué preservaron? El cuchillo. A ver, la escena del crimen no es el cuchillo. La escena del crimen es todo. Esos 200 metros que fue caminando, sangrando. O sea, se dan cuenta la falta de criterio a veces. Hasta vienen al fotógrafo. Si ven el fotógrafo sacando la foto con paralaje. O sea, esto es vergonzoso, ¿sí? Da vergüenza ajena. O este caso de cadena de custodia donde la policía detiene a alguien con prácticamente 20 gramos de cocaína en la vía pública, y la droga la manda a la comisaría con un delivery. O sea, paran a alguien en la calle, a una persona, la paran y dicen, mire, llevas esto a la comisaría. Esa es la cadena de custodia. O sea, entonces se dan cuenta de cómo los procesos caen, apenas lo miramos un poquito con pensamiento crítico, decir, pero ¿cómo se te ocurrió mandar a vos la droga en un delivery? Cuando tenés, por ahí no tenías nafta en el móvil, no sé qué te pasó, pero no es cadena de custodia eso. No está la integridad de la muestra, ¿sí? Entonces así vemos que en este momento los problemas periciales pasan por muchos lados. En las alcoholemias llegan cantidad de muestras coaguladas, ¿sí? En los toxicológicos no tienen estándares los laboratorios, no cuantifican las drogas y mal podemos decir si alguien tuvo una sobredosis si no digo qué cantidad de droga está en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo. O te dan, tengo casos donde la pericia se hace un año después. O sea, se detiene a alguien con droga, lo meten preso, prisión preventiva, y la pericia para saber cuánta droga tenía, porque sacaron un polvo, que el preliminar dio cocaína, pero no quiere decir que sea 100% cocaína. Y si la ley te dice que con menos de 1 gramo es consumo personal, haceme el ensayo en 24 horas. No, hay casos que se dan un año después la pericia. O sea, se da turno para un año después. O sea, se dan cuenta lo que es ese proceso en el cual el tipo va a estar un año preso, después le digan, no, mire, ¿sabe qué? La droga estaba diluida, así que usted no alcanzó a tener 1 gramo de droga y queda libre. O sea,
Esas cosas ocurren. Así en temas como el IBIS o el CODIS. En el CODIS, por ejemplo, están protocolos que ya están establecidos de cómo levantar las muestras genéticas de una escena de crimen. Y no se hace, no se hace. O no se le levanta la muestra al imputado para el banco de datos genéticos, donde ya está establecido que hay que tomar la muestra junto con la muestra digital del detenido, se saca también la muestra para el banco de datos genéticos, bueno, y no se cumplen. O sea, estamos viendo que los procesos realmente están lejos de ser lo que deberían ser. En la Argentina, acá, vamos a ver qué pasa un poco en Uruguay también, pero en Argentina tenemos que cada año aproximadamente 1.500 chicos desaparecen. 1.500 chicos desaparecen, de los cuales muchos aparecen solitos, ¿sí? Vuelven o se los encuentra, pero 500 nunca se encuentran. O sea, más de un menor por día que nunca es encontrado. O sea, tenemos un 30% de casos mal investigados. 30% es mucho como error de proceso, ¿sí? Y así tenemos casos como, por ejemplo, fue la chiquita hasta Sofía Herrera, que también ustedes en Uruguay tienen también un antecedente en el cual se hace la famosa alerta, el alerta que inmediatamente ante un chico desaparecido se cierran todas las fronteras, en fin. Bueno, la alerta Sofía acá, ¿saben cuántas veces se aplicó? Tenemos 1.500 menores por año. Se aplica, ni en el 1% se aplica. O se aplica tarde cuando los medios insisten o se hace mediático el caso. Esta chiquita, Guadalupe, por ejemplo, nunca se fue encontrada. Y se cometieron los mismos errores que se cometieron con la primera, que fue Sofía. Y en este caso, fíjense cómo los policías hacen el rastrillaje, van caminando uno atrás de otro, o sea, uno pisa lo que pisó el otro, o sea, no sé qué están haciendo, o sea, evidentemente es una búsqueda, digamos, a la sanfazón, como se diría, o sin brújula, como dicen algunos, ¿no? O sea que realmente, fíjense, y esta chiquita que hace 5 años fue desaparecida, ahora en el 2026 se enteran que el abuelo de ella, ¿sí? Tenía varios casos de abuso sexual, y quién les dice que no fue el mismo abuelo que la secuestró. Ni siquiera empezaron por el entorno familiar, que siempre es la primera parte que se investiga, el entorno familiar, y después se va avanzando con otras hipótesis, ¿sí? O por ejemplo el caso de Lian, que fue otro chico que se apareció en Córdoba, y fíjense lo que era la escena del crimen, la escena del crimen, la escena del hecho, la escena de la búsqueda, fue una cosa que no se puede creer en cuanto al manejo. Miles de autos entraron de la policía, todos, digamos, era un lugar donde había un horno de ladrillos y donde vivía cerca de la casa de este chiquito. Y bueno, invadieron todo el lugar, pisaron todo en un barrial tremendo, y así no puede ser la investigación. En estos días tuvimos en Argentina, capaz que se enteraron, en Uruguay, un caso muy mediático, que fue el caso de esta chica Agostina que desaparece y que fue encontrada después muerta y descuartizada, ¿sí? 7 días después. Pero la verdad que esa investigación, desde el primer momento, estuvo a todo mal. O sea, el primer allanamiento de la casa del asesino, porque ya está demostrado, por lo menos la lógica dice que fue el asesino, en la casa de él, donde la descuartizó, fíjense el primer allanamiento. ¿Cómo entraron? La policía entró al primer allanamiento, no sé si se dan cuenta, ¿no? O sea, fíjense, era una romería de gente, al mejor estilo del caso Nisman en la Argentina, que eran 55 personas adentro del departamento. 55, cuando tenían que entrar de a uno cada perito, tienen que entrar de a uno para no contaminar, para no. Bueno, este primer allanamiento. Se hizo un segundo allanamiento, se hizo un tercer allanamiento, ya como la policía estaba muy mediatizado el tema y todos decían que estaban trabajando mal en los allanamientos. ¿Qué hicieron? Ahora hicieron un show espectacular, todos vistiéndose con los Taibes, yo digo yo, los Teletubbies, los uniformes blancos. O sea, el anterior nadie puso uniforme, la primera allanamiento, en el segundo allanamiento tampoco, y en el tercero se pusieron un uniforme. Se lo ponían, fíjese dónde lo ponían, se lo ponían en la casa, en la vereda de enfrente, pero después ¿cómo entraban? Entraban con el uniforme puesto,
pisando todo en la calle, si había basura, pisaban la basura y así entraban a la casa. Cuando el protocolo dice que hay que ponérselo en la zona crítica, que es, antes de entrar a la zona crítica, que es el lugar donde vamos a allanar o investigar, a buscar algún rastro biológico importante o un rastro de todo tipo, no podés entrar con los zapatos sucios. Entonces, ponete algo para preservar el zapato, macanudo, pero no te lo ponga enfrente, ponételo cuando entrás. Si no, ya es lo mismo con el zapato sucio, vení con la cobertura sucia. Fíjense cómo es la falta de criterio. Pero hubo un cuarto allanamiento, ¿eh? No crean que fueron 3, fueron 4 allanamientos. Y en el cuarto allanamiento, ¿sí? Hicieron lo mismo que hicieron en el primero, segundo, tercero. O sea, recuerden, nunca se puede hacer un buen primer allanamiento. Como es lo mismo que no podemos hacer una segunda buena primera autopsia. O sea, si hiciste mal de entrada, ya hiciste, contaminaste, ya está todo mal. Entonces, hacerlo bien desde la primera vez es el concepto de un gerenciamiento con calidad. Y si tenemos que hacer un proceso de investigación criminal, no puede ser que sea diferente a un proceso que tenga un sistema de calidad en el cual me garantice que hago las cosas bien, ¿sí? Y no para el show, para los periodistas, sino porque tengo que hacerlo bien, porque quiero llegar a un resultado que permita condenar a aquel que cometió un delito y que no quede impune. Porque estos allanamientos son todos, cuando lleguen a juicio, todos se tiran a la basura. ¿Por qué? Porque los abogados defensores perfectamente decir, mire, escúcheme, estuvo sin preservar 15 días, 10 días la escena del crimen, me hizo un cuarto allanamiento, encontró ahora el ADN de la víctima. No, usted la plantó, eso lo puso usted. No me cuente a mí que se hizo de entrada, no hay cadena de custodia, no hay nada. O sea, ¿cómo sé que en el cuarto allanamiento encontraron algo que no encontraron en el primero? Porque el primero lo hiciste mal. Bueno, es problema tuyo. No sé si ustedes entienden el concepto que tenemos que llevar a entender. Y alguien dijo en su momento, lo que no se mide, lo que no se define, lo que no se mide y no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Y este concepto de Kelvin, el amigo Lord Kelvin, aquel que inventó el termómetro, sería parafraseándolo que si todo proceso que se analiza no se lo mide y no tenemos valores numéricos de él, el conocimiento de su resultado es escaso o nulo. ¿Y qué tenemos que medir? Medir el proceso, medir cómo funciona ese proceso, en qué medida ese proceso está bien. Yo le voy a dar algunos datos para que tengan números, porque me parece que si no tenemos los números, vamos mal. Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Información Criminal, ustedes también tienen algo muy similar, de Ministerio de Seguridad de Uruguay, el nuestro se llama SNIC, y fíjense que tenemos en el 2022 había 2 millones de hechos reportados, entre robos, atentados contra la propiedad, delitos contra la integridad sexual, homicidios, culposos, dolosos, accidentes de tránsito. 2 millones. 2 millones de hechos reportados. Se imaginarán ustedes cuántos no hay reportados, ¿no? O sea, 2 millones son los que se tienen datos de que la gente fue a hacer la denuncia. Ustedes saben que hay 5.000 robos de celular por día, esos robos no denuncia a nadie, porque no vale ni la pena, vale, ¿sí? Así que súmele a esto 2 o 3 millones más que no nos enteramos. Pero bueno, vamos a poner los que sabemos son 2 millones. En el 2025, o sea, esto significaría, ¿sí? Fíjense, 1.710, tenemos 2 ejemplos, de homicidios dolosos. Casos resueltos, 1.197. Por lo tanto, no se resolvieron 500 casos. O sea que fue el 30% de mal hecho. 30% fue realmente no resuelto o es la ineficiencia de mi proceso. ¿Está bien? De investigación de delitos homicidios. En el caso de delitos sexuales, por ejemplo, tenemos reportados 38.000 casos en Argentina. Pero ustedes sepan que solo el 25% se denuncian. O sea que realmente tendríamos 152.000 casos de delitos sexuales al año. 152.000 al año. Dividan por 365, dividan por hora y se van a dar cuenta de lo que tenemos. Pero fíjense ustedes que en el 2025 la gente del SNIC nos está informando que bajó un poquito. De 2 millones bajamos a 1.954.000 las denuncias.
Ahora bien, eso en homicidios significa que bajó realmente un poquito de 1.700 a 1.676. Pero seguimos manteniendo la ineficiencia. O sea, seguimos, si bajaron, aumentó la prevención, tal vez, o sea, porque hay menos de estos delitos, pero seguimos siendo ineficientes en la investigación criminal. Vamos a Uruguay, un poquito para que tengan idea, para comparación. En Uruguay, en el año 2025 se habló de 369 homicidios dolosos. Esta tasa de homicidios supera a la Argentina en cuanto a la cantidad por cada 100.000 habitantes. O sea, nosotros tenemos más cantidad que ustedes, somos 10 veces más cantidad de habitantes, así que bueno, por eso muchas veces se mide por cada 100.000 habitantes. Pero independientemente de eso, ustedes tienen una tasa histórica de, digamos, de resolución de casos que es menor a la Argentina, tiene entre el 50 y el 60%, o sea, casi un 10% menos de eficiencia, por decir así, vamos a ponerlo de esa manera. La cuestión es que también estamos igual, estamos prácticamente en la misma situación de que los casos no se resuelven, y estamos hablando de los casos más emblemáticos, de homicidio, los más graves. No decimos que un robo, no sé, no pudimos resolver un robo, no resolvimos, no sé, un hurto. Estamos hablando de homicidios, estamos hablando de homicidios, y no quiero ni, podemos ver lo que pasa con otros delitos. Fíjense, homicidio doloso, ahora comparémoslo en una tablita. Uruguay, 3,4 millones de habitantes contra 46 millones de habitantes de Argentina, y esto significa prácticamente que la tasa está en 10,3 cada 100.000, casi 4 cada 100.000, pero estamos hablando de un porcentaje de resolución casi de un 60%, vamos a ponerle en Uruguay, y un 70% en Argentina. Pero fíjense otro delito que seguiría, yo diría, segundo en gravedad, vamos a ponerle, delito contra integridad sexual. Uruguay tiene 3.000 casos contra 36.000 casos en Argentina. La tasa por habitante es más, siempre un poco más alta. Tras ser menos habitantes, obviamente que se incrementa más la tasa, ¿no? O sea, si bien son menos delitos, pero en porcentaje por la población indica que es más alto. 90 contra 80. 90 contra 80, estamos ahí. Pero ¿qué pasa? El tema de que la cantidad de no denuncias es muy grande. En Uruguay prácticamente no se denuncia, casi es muy grande, el 80% sin denunciar. Y nosotros tenemos casi también 15-20%. O sea que cuando decimos que la cantidad de delitos se multiplican porque están, pero no los vemos, ¿sí? Tampoco los resolvemos. O sea, si no se denuncian, tampoco los vamos a investigar. Y si los que investigamos tampoco tenemos éxito, esto está hablando mal del tema social, por decir así, de la seguridad social. Entonces, hechos estimados, 24.000 para Uruguay, 306.000 para Argentina. Esto significa que en Uruguay la probabilidad de ser violado o abusado es de 1 cada 180 habitantes. En Argentina, 1 cada 150 habitantes tiene la probabilidad de ser abusado. ¿Se dan cuenta ustedes lo que significa esto en datos? O sea, ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, ¿dónde pongo el ojo? ¿Dónde pongo para el foco de la investigación? ¿Dónde voy a investigar mejor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué investigo mal la desaparición de chicos? ¿Por qué investigo mal los delitos contra la integridad sexual? ¿Por qué investigo mal un homicidio y no llego a resolver el caso? Eh, yo voy a tomar acá una comparación, fíjense, en Montevideo y Cava, ¿sí? Esto sale de datos del Estado, de Argentina y de Uruguay, ¿eh? O sea, estamos hablando entonces que tanto en Cava como en Montevideo, dos ciudades claves son metrópolis con muchos habitantes, lo cual se incrementa el delito más que en las áreas no urbanas. Tenemos un valor horrible. Ahora, cuando hablo del proceso y digo, bueno, ¿cuál es la aptitud del proceso? ¿Cómo lo analizo para saber cómo lo mejoro? ¿Cómo hago para poder trabajar y decir dónde me aprieta el zapato? Bueno, la aptitud de un proceso involucra la comparación entre la dispersión del proceso y los límites especificados. Yo cuánto quiero tener de límite, o sea, me gustaría que resolver que el 90% de los homicidios, el 95%,
o querría resolver el 98%. Bueno, todo se puede si me propongo hacer un proceso que realmente mejore la gestión y sea una gestión realmente de calidad. Así que cuando tenemos un proceso, piensen ustedes que esto significa, desde el punto de vista de la matemática, de la estadística, sería que si yo trabajo con una dispersión del error, ¿vieron? Cuando vimos los errores en el proceso, ahora vamos a traer el sigma para acá. Si yo tengo un error del 95%, perdón, del 70%, sería un error de un sigma en el proceso, sería el 70% de hechos resueltos. Si yo tengo 2 sigmas, me estoy llegando al 95. Y si tengo 3 sigmas, estaría llegando al 99. Obviamente que hay gente que está aspirando a los 6 sigmas. Hoy hablamos de 6 sigmas. Hoy hay empresas que trabajan con 6 sigmas y lo vamos a ver. No es una utopía, no es una cosa imposible de lograr. Es proponérselo y hacerlo, ¿sí? Ahora, si una empresa que fabrica, no sé, cualquier producto, se propone tener una eficiencia de 6 sigma en su proceso, para hacer por ahí, no sé, un chupetín, o para hacer un auto, o para hacer un teléfono, ¿cómo no lo voy a hacer, pretender lo mismo en algo tan grave como es un asesinato o un homicidio en el cual hay mucha gente involucrada en cuanto al dolor, familias, gente, o sea, estamos hablando de la vida humana, ¿sí? No estamos hablando de un teléfono ni de un auto. Bueno, cuando hablamos de entender esto y proponernos un proceso, significa que si trabajamos con un solo sigma, tendríamos, por ejemplo, 70% casos resueltos. Con 3 sigmas yo resolvería el 99% y con 6 sigmas resolvería el 99,9999998% de casos resueltos. Yo diría que 6 sigma tal vez sirve para un auto, pero no va a servir para un proceso judicial, porque realmente es mucho más complejo. Pero que hacer un auto que está robotizado. Yo voy a usar el ejemplo en Cava, no quiero ir a mostrar los defectos de Uruguay, muestro los defectos de Argentina, pero ya vimos que son parecidos, ¿ya? Así que pueden extrapolar perfectamente este cálculo que yo voy a hacerles al cálculo en Uruguay. Pero que también después se los hice, por ahí está al final. Fíjense, Cava trabaja con 70%, o sea que trabaja en este rango, trabaja con un sigma de error. O sea, un sigma es lo que estamos trabajando en Argentina. Esto significa que tenemos 500 homicidios impunes por año en Argentina. Lo que equivaldría, si yo lo veo de otro punto de vista, ¿cuánto sería en autos? Serían, por ejemplo, para la firma Toyota, ¿sí? Estarían teniendo 3 millones de autos que fallan al año. O sea, 3 millones de autos que vos comprás y no te andan. ¿Ustedes supieron de alguien que compró un Toyota y no le anduvo? No sé. Serían 1.620.000 prescripciones médicas equivocadas por año. Serían 600 horas de agua potable insegura por mes. Serían 1.500.000 mails perdidos por hora. ¿Sí? O sea, todo esto no ocurre. O sea que solo nosotros tenemos 500 homicidios impunes por año en nuestro proceso. Los demás procesos creo que no están trabajando con un sigma. Sí puede ser que trabajen con 2 sigmas y con 3. Con 3 sigmas, por ejemplo, teníamos en Argentina 2 homicidios impunes por año. Ahora me gusta más. O sea, ¿qué nos cuesta trabajar con 3 sigmas? Nada más que proponernos tener un proceso más eficiente y eficaz. ¿Sí? Pero serían, por ejemplo, todavía para la industria, 33.000 autos fallados por año. No es lo mismo, ¿no? Serían 54.000 previsiones médicas. Serían algo así como, en vez de tener tanta cantidad de accidentes aéreos, sería 5 malos aterrizajes por día. 5 por día. ¿Ustedes saben que hay 5 por día que aterrizan mal? Creo que no, ¿no es cierto? O sea, uno cada 24.000 aterrizajes. No existe. O sea, trabajan con mucha más precisión en los vuelos, ¿sí? O en la fabricación de un auto que en resolver un homicidio. ¿Y qué si esperamos, qué esperaríamos teniendo 6 sigmas? Fíjense que 6 sigmas sería un homicidio cada 15 años. Yo podría darme el lujo de decir que resuelvo los homicidios y solamente tengo uno impune cada 15 años. Yo sé que 6 sigma no es nada.
digamos, no es factible para llevarlo de hoy, de un sigma a 6 sigma, ni en 100 años vamos a llegar, pero por lo menos avanzar a 3 sigmas. Fíjense que Toyota hoy tiene 2 autos fallados cada 100 años. Eso es lo que hace Toyota. Y los aeropuertos trabajan justamente con un mal aterrizaje cada 10 años. Sería un mal aterrizaje cada 428 millones de vuelos. ¿Saben cuántos vuelos por día hay? Bueno, fíjense en los mapas de vuelo para ver que son miles de vuelos por día, muchos millones al año, ¿sí? Eh, por eso si pensamos en lo que es la calidad, y acá vamos a entrar un poco en lo que sería el concepto de cultura de calidad. Esta gente de Toyota, tomo como ejemplo porque me parece que son líderes en el mundo en este aspecto y sería bueno mirar al mejor. O sea, no es Toyota. ¿Saben quién fue el que pensó en este concepto? Fue Samsung. Samsung, en su momento el señor Samsung era un japonés, un coreano que quería, era pescador, tenía una factoría de pescados de pesca y vendía pescado, pero se cansó de llenarse de plata y dijo, ¿qué hago con mi plata? ¿Qué puedo hacer? Y alguien le dijo, ¿sabe qué? Lo que está de moda, algo de los años 90, lo que está de moda, le dijeron, es los televisores finitos que se hacen ahora. ¿Y quién lo hace eso? Dice, eso lo hace la gente, dice, de Sony. Sony hace el mejor televisor en el mundo, años 90, ¿no? ¿Y qué dijo Samsung? El señor Samsung dijo, ¿saben qué? Voy a hacer televisores, dijo. Ya si ustedes me dicen que el negocio pasa por ahí, voy a hacer televisores. Dice, pero ¿saben qué? Yo no quiero hacer el Samsung. Quiero hacer, quiero copiarme del Samsung, pero quiero mejorar el Samsung. Y en su fábrica en Corea, en la planta, los operadores hacían los televisores Samsung y en el medio de la sala había un Sony como ejemplo. Y la idea era copiar del mejor, superar al mejor. Samsung, un buen día el señor Samsung le dijeron, ¿sabe qué? Ya era líder con los televisores Samsung y le dijeron, ¿sabe qué? Ya está, los televisores ya no es la idea. Ahora están los amigos de Apple haciendo unos teléfonos espectaculares. Y el señor Samsung dijo, Apple, bueno, copiemos a Apple y mejoremos a Apple. Y hoy día Samsung es competidor de Apple. O sea, se dan cuenta que cuando hay un concepto de gestión de calidad, se puede lograr, y Toyota lo hizo. Toyota en su momento hizo el famoso Kaizen, un sistema de gestión muy bueno, y hoy Toyota te ofrece un auto que tiene 200.000 millas de uso y te lo garantiza que no le va a pasar nada, ¿sí? Hace 11 millones de autos por año, o sea, 30.000 por día, 30.000 autos por día, ¿sí? Superó a Volkswagen, superó a Ford, superó a todas las marcas solamente por un concepto de calidad, ¿sí? Y hoy está haciendo con inteligencia artificial autos como el Toyota Concept, que es una cosa que es un trabajo de equipo, hecho por equipos de Toyota, que tiene inteligencia artificial y son autos no tripulados de excelente calidad. ¿Esto cómo se logró? Y se logró evolucionando la calidad de los procesos hasta llegar a ser procesos eficientes y eficaces. ¿Y cómo evoluciona la calidad? Bueno, fíjense que la calidad empieza con la calidad informal en 1920. Luego aparece la calidad de inspección en los 30. Luego aparece la calidad por control estadístico en los años 40. Aseguramiento de la calidad en los años 60. Gestión de calidad en los años 80. Sistemas de calidad robustos en el año 2000. Y finalmente en el 2020 aparecen los sistemas integrales de calidad. ¿Saben dónde está la justicia? ¿Saben dónde está la justicia en el mundo, y en Argentina y en Uruguay? En 1920. No avanzó nada. No hemos avanzado un ápice. Seguimos haciendo la calidad a la sanfazón. El empleado que es bueno, el que es malo es malo. Y nada más. Y hacemos un protocolo y, che, cumpliste el protocolo y más o menos. Bueno, y es más, tenemos protocolos distintos en el mismo país. Entonces, evidentemente, estamos a 100 años de lo que es una gestión de calidad para un proceso. Volviendo a lo que habíamos dicho, si esto funcionaría de esta manera, tendríamos hoy un sistema integral de calidad que
el concepto que tiene Toyota, el concepto que tienen las grandes, digamos, instituciones educativas, algunas son de productos, de procesos, de servicios, ¿sí? Tienen que ver con el tema trabajo de equipo, está en el protocolo, créanme que el protocolo de nuestro, de la Argentina, de escena del crimen, habla de trabajar en equipo. ¿Saben quién lo leyó o quién lo respeta? No sé todavía. Estoy averiguando, no sé. Análisis mejora de resultados, en lo que llaman responsabilidad social de la empresa, responsabilidad social. O sea, tenemos que tener en un proceso judicial responsabilidad social. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Sí? Economía circular, también. ¿Saben? El caso Loan, en el caso Loan, yo hice un artículo que publiqué hace unas semanas atrás, el caso Loan de la búsqueda de este chico ahí en Corrientes, significó una erogación para el Estado jamás vista. Todo fue para cumplir con los medios de comunicación, con la sociedad, mostrando que hacían un montón de laburo para buscar al chico. Hicieron cosas increíbles, cientos, 800 efectivos en una búsqueda, después vinieron los militares, después vinieron los helicópteros, después vinieron los drones, después vinieron, no, ¿saben el despliegue que se hizo? La cantidad de gente que trabajó en ese caso, para nada, sin planificar un gasto, sin planificar una tarea, una actividad. ¿Quién lo pagó todo eso? Lo pagó el pueblo, para que hicieras todo mal, para que mostraras que hacías, que confundías movimiento con acción. Se movió un montón de gente, pero la acción fue negativa. Entonces, si no entendemos esto y no entendemos por dónde va una gestión, y la gestión es responsabilidad del fiscal, la gestión, el director de investigación es el fiscal, y tiene que tener esa responsabilidad de una gestión de calidad y poner gente de calidad. Vos sos responsable. En Corrientes, el fiscal echó la culpa al comisario. ¿Y quién puso al comisario? Pusiste vos. Y no lo controlaste. O sea, y todo fue así. Ahora van a ir a juicio, en unos días entra a juicio los imputados de ese caso, que no tienen ni siquiera prueba así como van a estar imputados, lo van a sacar porque no tienen ninguna prueba. Pero no importa, 250 testigos van a llamar. 250 testigos para el caso. ¿Y para qué? Sabemos que el testigo no sirve en un caso. El testigo no te da una evidencia, te da una inferencia. Lo que condena no es el testigo, no condena al juez, no condena al fiscal, condena la prueba. Si no tenemos prueba, no vamos a ir a ningún lado. ¿Sí? Y a eso sumémosle todo lo que tenga que ver con un montón de otras cosas que son lo que va sumando, lo que es en la integración de los sistemas, la inteligencia artificial, el tener el Big Data, tener esto para que la calidad realmente funcione. ¿Cuáles son los principios que tendríamos que tener en un sistema para la justicia? Bueno, principios de independencia. Acuérdense que le dijimos que teníamos que planear esto, tenemos que escribir en el proceso nuestro si vamos a hacer una ISO, si vamos a hacer una validación de los métodos y un certificado de los métodos, tenemos que tener todo esto escrito, ¿no? Si no tenemos esto escrito, no nos aprueban una ISO, olvídense. Así que tenemos que tener los principios de independencia, objetividad, integridad, confidencialidad, respeto a los derechos humanos, cooperación institucional, actualización y capacitación. Eso estar como principios en el tope de la pirámide. Una vez que escribimos esto, y una vez que estamos de acuerdo que esto lo vamos a cumplir, que no nos vamos a mover un ápice de estos criterios, vienen lo que llamaríamos los valores. Bueno, ¿con qué valores vamos a trabajar ahora? ¿Con verdad y justicia? Sí. ¿Con respeto a las víctimas? Me parece que sí. Profesionalismo, sí. Innovación, responsabilidad, empatía, ética, moral, dedicación y compromiso, capacitación, tenacidad. Tenés que escribirlo y firmarlo entre todos. Cuando nos pongamos de acuerdo en esto, ahora podemos empezar a trabajar. Pero por el momento, yo usamos gente en los procesos donde esto ni lo conocen, ni saben que esto es importante en el proceso de investigación criminal. ¿Sí? ¿Y qué políticas? Bueno, política de independencia, de confidencialidad, confidencialidad, ¿cuántas veces esto no existe? Políticas de respeto a los derechos humanos, vamos también a pensarlo.
de cooperación institucional, cómo cooperan las fuerzas. A veces nadie coopera porque cada uno tiene su quintita y bien sabemos en cada operativo, digamos, de investigación criminal, estamos haciendo cosas no corporativas, no en equipo. Bueno, política de ética y conducta, política de conflicto de intereses, ¿sí? A veces sí, a veces no lo hacemos. Política de responsabilidades, política de calidad y estandarización. ¿Vamos a hacer calidad o no? Vamos de acuerdo. Política de actualización y capacitación. Y esto nos va a llevar a estándares y especificaciones, requerimientos y programas que terminamos teniéndolo como la, la receta para la investigación. En Argentina tuvimos intentos, ¿sí? Hoy la policía, por ejemplo, ya tiene capacitación, todas las fuerzas policiales en investigación criminal. Tenemos manuales del Ministerio Público Fiscal, manuales que responde el Ministerio de Justicia, de un buen análisis que habla del sello de eficacia, la comunicación, trabajo en equipo. Lo dice el manual. De ahí a que lo hayan leído muchos o que lo cumplan, es otro tema. Y hablamos de que es un indicio, que es una cosa. Todavía esto de indicio, cosa, todavía hay mucha gente que tiene diferentes conceptos al respecto y hay diferentes manuales también, ¿sí? Y después hablamos de que la testimonial, 250 testigos en un juicio. ¿Para qué? Es para llevar el juicio a años y años y años, cuando cada uno dice lo que le parece, lo que le gusta, y estás perdiendo el tiempo con el testimonio. Acá hicimos el juicio Maradona, pobre, se hizo un juicio, después se hizo otro, estamos en el tercer juicio Maradona, y no vamos a terminar nunca con esto. Y testimonia uno, el otro, y van, lo que importa es la prueba, lo que importa es que el pobre Maradona murió, la autopsia dijo agonía, 12 días de agonía. Entonces, todo lo que digan los demás, mirá, sí, yo le vi al médico, yo no lo vi al médico, ¿sabés qué? Lo que importa es la evidencia. 12 días de agonía y un cóctel de drogas en su cuerpo que salió, que se mostraba que la inoperancia de los médicos, dándole una cosa para una cosa, otra para la otra, cada médico daba lo suyo, el psiquiatra daba lo que quería, el cardiólogo otra, el otro otra, y nadie decía, ¿vos qué le diste? Ah, no, pues si yo le di esto, o sea, el tipo tenía bradicardia, taquicardia, tenía vómito, le sacaban los vómitos, o sea, vos decís, pero escúchame, tenés que llamar a 200 testigos. Si tenés la prueba, condená y listo, bajá el martillo, viejo. Entonces, eso me parece que es parte también de lo que tenemos que entender. Que es una evidencia física, que es una evidencia, y que las evidencias también son falibles. Entonces, dame el porcentaje de error de cada evidencia. Está puesto en el manual, te dice, mirá, que los requisitos para que algo sea evidencia tiene que ser así. Que otro perito, esto es internacional, no es argentino esto. Esto ya es del caso Dover, hace 20, 30 años. Entonces, a nivel internacional se usa esto, que los peritos coincidan, que las organizaciones estén sometidas a un método y a un protocolo, que también que sea objetivo, que haya integridad, que haya cadena de custodia. Está todo escrito. Tenemos que cumplirlo, ¿sí? Y así también se lleva a la prueba. Y más de una vez, esto también, otro tema. Nadie distingue, todavía hay fiscales que la prueba es la prueba, o la evidencia es la evidencia. No sé, no mezclan prueba con evidencia, con indicio. Es un matete que no lo entendemos más. Y hay otros protocolos, así como está el protocolo este, el rojo, está el azul, que dice, no, vamos a llamar potencial elemento de prueba. No hay más indicio ni evidencia. Hay un potencial elemento de prueba. ¿Y qué es eso? Ah, cuando lo definen te dice, y es un indicio, rastro, huella. ¿Y para qué le cambiaste el nombre? Si es imagen, huella, marca, rastro, señal, vestigio, es un indicio, punto. No es un PEP, pero, pero queda lindo el PEP. El PEP sí es un concepto que aparece en las ISO internacionales, pero está metido en otro lado, en otro concepto. Es cuando la evidencia se pasa de evidencia física a evidencia judicial, que es un tema para toda una conferencia aparte. Pero quiero decir, fíjense lo que pone en el manual. Resulta independiente de su valoración jurídica de indicio o evidencia. No es independiente. Supónganse que el indicio es, no sé, debajo de las uñas hay ADN. ¿Sí? Del victimario, las uñas de la víctima. ¿Cómo eso resulta independientemente de su valoración jurídica de indicio o evidencia? Si vos determinás que ese ADN debajo de la uña corresponde al sospechoso, es la prueba de que la víctima lo rajuñó. ¿Cuándo fue? Lo veremos después, pero evidentemente hubo un contacto entre víctima y victimario.
menos prueba que eso, ¿querés? ¿O más prueba que eso? Bueno, así que, y si no, después dice, podrá realizarse algo, si resulta conveniente. Ustedes pueden poner un protocolo, mira, si querés hacelo, si no querés no lo haga. No, ¿cómo resulta conveniente que el personal preventor confeccione un croquis? Tenés que hacer un croquis, viejo. Entonces, fíjense la locura a veces en los manuales que sigue la gente. Ahora, ¿quién hizo este manual y quién lo aprobó? También díganmelo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hubo una ley, la nueva ley, que era 26879, que ustedes todavía no la tienen actualizada, si bien tienen una ley similar, que es la ley que modifica a la ley de registros genéticos que teníamos anteriormente, que era solo para violadores con sentencia firme. Violadores con sentencia firme. La nueva ley, la 27.1759, modifica esta ley y ahora todo el mundo que es detenido, ¿sí? Sea violador, sea asesino, sea ladrón, sea narcotraficante, va a tener que poner en la base de datos genéticos su dato, su perfil, ¿sí? Su perfil. Que si después va a juicio, pues está detenido ahora, antes de la indagatoria, pone los deditos para saber si tiene antecedentes por las huellas dactilares y pone la saliva, pues si tiene antecedentes desde el punto de vista genético. Sí, la huella genética. Si una de las dos huellas da nada, va a juicio y durante el juicio, si queda sobreseído, se borra del banco de datos. Y si no, quedará. Bueno, esto se tiene el año 24, estamos en el 26. Hay lugares que no hicieron ni un registro, ni uno. ¿Y cuántos le tenemos por día? Cientos, ¿sí? Y a su vez, en el año 25 se agregó a esta ley el anexo que tiene que ver con el levantamiento de rastros en la escena del crimen. Pero datos biológicos, estamos hablando de datos donde tenemos que ponernos el trajecito, los guantes, el barbijo para no contaminar la escena y levantar rastros de interés que sean biológicos. Bueno, esto tampoco se cumple. Así que, según Aristóteles, lo que hacemos día a día muestra cómo somos. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Ahora, ¿cómo logramos tener el hábito de la excelencia? Es otro tema. Por eso hablamos de cultura de calidad. Tenemos que empezar primero, me parece, en que cada uno de los participantes de estos procesos, ¿sí? Tenga ese pensamiento de cultura de calidad que lo haga actuar y pensar de esta manera donde la mejora continua existe, donde el camino hacia el éxito tiene que ver con esto de autoevaluación. O sea, ¿soy preparado para este trabajo? ¿Soy idóneo en lo que hago? Porque tener el título de perito no quiere decir que estés actualizado, que estés con las últimas tecnologías, siguiendo el protocolo. O sea, sí, tenés la disciplina en la cual supuestamente vas a hacer una actividad, la tenés aprobada desde el punto de vista académico. Ahora, eso no significa que estés preparado ni seas idóneo para hacer el trabajo que tenés que hacer. Entonces, la superación profesional y personal dentro de un ambiente de confianza y de fe me parece que es fundamental para que esto sea alguien con cultura de calidad. Y esto nos permitiría un sistema de calidad con gente de calidad, vamos a ver después por qué esto, reducir la necesidad de actuar de emergencias, identificar tareas en forma de ejecución, contar con la información, documentación de experiencia, realizar las tareas bien desde el principio, bien, no hay una cuarta buena, dijimos primer allanamiento, desde el principio hacer las cosas bien, ¿sí? Disminuir errores repetitivos, proporcionar pruebas objetivas, y hoy los sistemas de calidad de cualquier proceso, pasan por las buenas prácticas, pasan por normas ISO, pasan por estadística, control estadístico de procesos, pasan por implementar sistemas como el Kaizen o Total Product Management. O sea, hay un montón de herramientas, ¿sí?, que permiten un sistema global inteligente de calidad. Pensemos en el proceso de investigación criminal, programa de trazabilidad. ¿Qué más que la trazabilidad de la cadena de custodia, del proceso en sí? Ir hacia un 6 sigma, tal vez no podamos llegar al 6, decimos con 3. Calidad de economía circular, no gastar plata por gastar plata. O sea, seamos realmente y trabajar con un criterio, ¿sí?, de responsabilidad social, tener programas de calidad de producto o de servicio de lo que estamos haciendo.
Y después manejo de incidentes y resolución de crisis cuando realmente nos supera el problema en el área, ya sea investigativa, judicial o lo que sea. Tenemos crisis, tenemos crisis. Cuando vos los periodistas te vienen como el otro día, al fiscal de la causa le hicieron una conferencia de prensa, fue vergonzoso la conferencia de prensa. El fiscal no solo no sabía del tema, no sabía lo que estaba hablando, sino que dijo, no acepto críticas, no tenemos críticas a nuestro proceso, está perfecto. Perfecto cuando el tipo no preservó la escena del crimen, para empezar a hablar. Todo mal hizo. Alerta Sofía la pidió 5 días después y dijo, no, pero yo soy el fiscal y tengo derecho a pedirlo o no pedirlo si yo considero conveniente. Y él no lo pidió. Entonces, ¿consideraste conveniente que no vas a pedir? Ah, pero a los 5 días lo pediste. ¿En qué quedamos? Tenías que pedirlo en el momento de la desaparición, no lo pediste porque dijiste que no correspondía y lo pediste 5 días después. O sea, te estás pisando lo que estás diciendo. O sea, y acá, cuando vemos del otro lado lo que tenemos que ir haciendo, hoy tenemos que tener indicadores. Esos indicadores, si bien tenemos indicadores de proceso, bueno, pero no tenemos indicador final. Sos ineficiente el 70%, el 30% de homicidio. Bueno, pero realmente ¿eso qué significa? Que tengo indicadores claves durante todo el proceso, indicadores que me indican si los peritos están capacitados, indicadores si me dicen que el fiscal está haciendo bien la gestión, si está haciendo bien siguiendo el protocolo. O sea, esos son los indicadores que tengo que tener. No al final que me digan, ¿sabe qué? No somos buenos para resolver esto. Ya está, ese no es el indicador. ¿Sí? Así que la gestión de calidad, hoy usando inteligencia artificial, porque tenemos herramientas nuevas que son realmente, eh, yo diría, insospechadas en cuanto a la capacidad que nos pueden dar las cosas que podemos hacer con ellas, crear registros y registrarlos y vincularlos entre sí, ¿sí? O sea, ya no es más como antes, ustedes se imaginan como era antes una investigación de poníamos papelito en el pizarrón, conectando a esta víctima con este victimario o con este lugar, o sea, poníamos papelito y flechita. Ya no va más eso, lo hace la inteligencia solito, ¿sí? O sea, integrar los datos de los investigadores, trabajar en equipo. O sea, no puede ser que el fiscal no tenga a tiempo real la escena del crimen. Yo cuando entro a la escena del crimen, ya lo puedo estar transmitiendo por internet a la fiscalía. Y el fiscal puede estar mirando la escena del crimen junto conmigo. O sea, no sé si nos entiende esto. O sea, me parece que están años luz todavía con las investigaciones. Eh, Integrar toda la calidad, toda la información con el control de documentos, por ejemplo, automatizar los análisis de los indicios, ¿sí? Apoyar la gestión del cambio. Más datos significa una inteligencia artificial más exacta también. La inteligencia artificial puede mentirme, sí que me puede mentir, pero yo la puedo llevar hasta que sea tan eficiente como yo quiera, ¿sí? Entonces, ¿hay paradigmas para resolver? Sí. Hoy la justicia, cuando le decís calidad, te dice, no, ya yo tengo calidad, tengo la ISO, en el juzgado tengo ISO. Ah, ¿qué calidad tenés en el juzgado? Y no pierdo los expedientes. Tengo una ISO que no pierdo los expedientes. ¿Tenés una ISO para investigación de un homicidio? No, tenés la ISO para no perder un documento, pero es medio realmente infantil, infantil, ¿sí? Entonces, la calidad del proceso es muy cara. Bueno, puede ser tan cara como uno quiera, también si lo ponemos a laburar lo podemos hacer nosotros. La calidad es para nerds. Bueno, puede ser. La calidad se aplica solo a temas industriales. Mentira. La calidad es aburrida y difícil. No, puede ser muy apasionante la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la eficiencia, la búsqueda de ser el orgullo personal de ser el mejor, ¿sí? Y la calidad nada tiene que ver con mi trabajo. Cada tarea que hagamos, cualquiera sea, está mirada, si queremos, por la calidad. Y si seguimos diciendo que lo que estoy haciendo es suficiente, no hace falta, como dijo el fiscal el otro día, que no tengo ninguna crítica que hacer de tu trabajo, la verdad que estás siendo un perdedor. Porque cuando digo que mi trabajo es suficiente lo que estoy haciendo, ya es un perdedor. Y esto saben de dónde salió y me parece lindo compartirlo. Eh, ya terminamos, ¿eh? Que no tome riesgos,
no sea inflexible, aíslese. Estos son los mandamientos de un fracaso. Cuando la gente se pone en esta situación de no asumir, que uno asume que es infalible, o sea, soy infalible, ya sos un perdedor, ¿sí? Y otras cosas como, por ejemplo, perder la pasión por el trabajo o por la calidad de vida, ¿sí? Realmente ahí también tenemos un tema. Y tenemos que elegir la gente que no sea perdedora. Si hacemos un trabajo con gente perdedora, ¿saben qué? No vamos a llegar nunca a ningún lado. Y entonces, decir que es suficiente es un concepto de perdedor. Y el segundo concepto, y lo dijo un tal Goizueta, dijo, la calidad de un producto o un servicio nunca podrá ser mayor que la calidad de la gente que lo construye. Si yo tengo un perito trucho, un fiscal trucho, un médico trucho, un ingeniero trucho, un químico trucho, o tengo un policía trucho, ¿y saben qué? Vamos a terminar con el homicidio sin resolver. Así que me parece que tenemos que empezar, y yo quiero que acá decir, me parece que el ejemplo que me vino ya hace tiempo a mis manos, de alguien que dijo, no es suficiente, no es suficiente, fue alguien de Uruguay. Esta chiquita argentina muere en Uruguay, y créanme que yo participé del caso al principio, de que se empezó el caso este. Y realmente fui crítico, porque se manejó mal la escena del crimen, no se preservó la escena, luego aparecieron elementos dentro de la escena que no estaban en un principio, o sea, que fueron agregados a la escena, ¿sí? Se imputó a un linchera, a unos homeless en ese momento, después se pudo demostrar que no era el asesino, pero el caso, realmente 2014, el caso fue muy emblemático para los dos países, ¿sí? Porque Uruguay tenía el desafío de resolver el caso, Argentina tenía la participación de alguien de su país que había muerto en Uruguay, y durante la investigación se encuentra después una mochila, que fue la que medio que se acusó a este linchera, que yo pienso, por ahí me equivoco en mi apreciación, pero creo que este hombre había robado la mochila en su momento, cuando vio el lugar del hecho, dejó a la víctima ahí, se llevó la mochila. Luego, cuando vio que la cosa se puso muy pesada en el ambiente, la devolvió la mochila, la devolvió, lo agarran a él, y él dijo, bueno, sí, yo me la llevé, pero la verdad que yo no la maté a la chica. Y afortunadamente en la mochila había un elemento que era una mancha sanguínea, ¿sí? Que no era ni del linchera, ni del homeless, ni esa mancha correspondía evidentemente al perpetrador, al asesino de Lola. O sea que era el rastro genético más importante para poder compararlo con el sospechoso de este hecho, pero no había ningún sospechoso. Bueno, ¿qué hizo la gente de Uruguay? Uruguay tenía desde el 2011, pionero Uruguay. Argentina empezó en 2018, ¿eh? 2018 nos costó en Argentina poner el CODIS en funcionamiento. Uruguay lo puso en el 2011. Y a partir del 2014 tenían base de datos ya importante como para poder comparar. Hoy debe tener más de 100.000, no sé cuánto tendrá Uruguay, la verdad que no tengo los datos de hoy, pero sé que la última vez que averigüé eran 80 y pico de mil datos, ¿sí? O sea que tenían una muy buena cantidad de base de datos genética de delincuentes, ¿sí? Ahora, lo que hizo Uruguay, la lógica, ¿cuál es la lógica? Tomar la muestra sanguínea de la mochila, compararla con los ADN que estaban en la base de datos, y ver si macheaba con alguien ya, obviamente, detenido anteriormente por un delito similar. Bueno, no macheó con nadie. O sea que 80.000 datos, o los que había en ese momento en el 2014, y nada. Bueno, la gente de genética de Uruguay no se dio por vencida, no dijo es suficiente. Lo suficiente era haber comparado y dio negativo. Lo que hizo fue, cada vez que se incorporaban datos nuevos, seguía comparándolo en sistema. O sea, durante seis años, insistieron Uruguay, con la gente de genética forense de la policía de Uruguay, siguió insistiendo en comparar a ver si encontraban al sospechoso. Esta genetista, Natalia Sandberg, ¿sí? ¿Cómo resuelve el caso finalmente? Porque dijo, para mí no es suficiente, dijo. Así que empezó a pergeñar un montón de otras técnicas, algoritmos matemáticos,
y pensar un poquito en otras cosas que no eran solamente el sistema CODIS. Y así fue que ella planteó algo y dijo, a pesar de que cada año comparaba y comparaba y comparaba durante 6 años, un día dijo, ¿saben qué? Ya tengo muchas comparaciones, evidentemente así no lo voy a encontrar. Así no lo voy a encontrar y se propuso resolver el caso Lola Chomlarés. Así que en el 2020 decidió subir un escalón en el proceso y complejizó el sistema y empezó a buscar no el ADN completo que macheara, sino algo que fuera parecido a ese ADN. Porque ella dijo, ¿sabes qué? Normalmente la gente delincuente hereda ciertos rasgos de delincuencia. Así que en la familia tendría que haber otro delincuente como él. Tal vez un padre, una madre, un hermano, alguien que comparta parte de esa información. Así que lógicamente es no solo racional, sino que así ocurre. Y de familias enteras de asesinos o de violadores son todo iguales, ¿sí? Así que, porque hay una componente genética no determinante, pero sí que predispone al delito. Entonces, ¿qué dijo Samberg? Dijo, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a encontrar la línea directa, es decir, padres o hijos o hermanos que compartan una cantidad. Y encontró justamente que encontró una persona que tenía el 50% de similitud, especialmente con el cromosoma, con una parte que era el cromosoma general, nuclear, los cromosomas nucleares, pero no el cromosoma sexual. No compartían el I. O sea que habían encontrado a alguien que podía ser un medio hermano del asesino que estaba preso, que estaba en el banco de datos, pero que no era, porque no macheaba completamente, pero macheaba en un porcentaje que indicaba ser un medio hermano. Y así fue como encontraron a Leonardo David Sena y finalmente fue a juicio y finalmente en el juicio fue condenado por este asesinato. Lo que esta genetista uruguaya dijo es no es suficiente y siguió trabajando. ¿Se dan cuenta qué importancia tiene la cultura de calidad en una persona, en un sistema? Y esto nos hace que entonces tengamos responsabilidades claramente definidas, entrenamiento de habilidades personales, entrenamiento de habilidades técnicas, personal entrenado y experimentado, y eso es parte. Acá les dejo no es un decálogo, porque son, no sé, son 20 en vez de 10, pero decálogos les dejo. Pero una vez pensé que para poder llegar a esto, tenemos que hacer un checklist. Este checklist es decir, ¿tenés buenos principios? ¿Los tenés escritos, como vimos en la pirámide? ¿Tenés buenos valores éticos y morales? ¿Tenés buenas políticas ya implementadas? ¿Tenés buenos procesos? ¿Tenés buen personal? ¿Tenés capacitación de ese personal como corresponde? ¿Estás bien organizado? ¿Estás organizado administrativamente y en sistemas? ¿Tenés buenos objetivos que cumplir? ¿Tenés buenos equipos de trabajo o están todos que no funcionan? ¿Tenés buenos materiales para esos equipos? ¿Tenés un buen equipamiento, pero en cuanto a que sea el que corresponde en modernidad, en actualización, un buen mantenimiento de sus equipos? ¿Tenés procedimientos adecuados, estándares, métodos, prácticas, controles? Un buen diagnóstico. Muchas veces hacemos un trabajo excelente y el dictamen es cualquier cosa respecto al resultado que obtuviste. Buenas prácticas de campo, buena comunicación. Así entonces les llego y cerramos con esto a lo que se está planteando en el mundo. El ENFSI, que sería la European Network of Forensic Science Institute, es una entidad dedicada justamente a pensar en esto, a pensar en cómo hacer que los procesos sean realmente validados, certificados, óptimos y eficientes. Y por otro lado, la gente del Federal Bureau de Investigaciones también tiene algo parecido y van fijando, por ejemplo, los roles del equipo forense y de los especialistas que trabajan en la investigación. Está hablando también de las competencias que tiene que haber. Se está hablando de los roles y los especialistas. Se está hablando inclusive de esta visión ENFI 2030, que quieren llegar a 2030 a tener todo ya implementado. Hablan de ofrecer servicios forenses fiables, transparentes, imparciales y sólidos.
desde la escena del crimen hasta la sala del tribunal. Esto es lo que tenemos que ir pensando en la cabeza, abrirnos nuestra cabeza y empezar a ir hacia a ese objetivo. Y esta estructura se basa en tres pilares, esta visión. Afrontar el futuro. El crimen cada día avanza más, aumentan los crímenes, digamos, de odio aumentan, los crímenes comunes también, los de drogas aumentan un 20% por año, ¿sí? O sea que el crimen aumenta y se complejiza cada vez más. Si hablamos de crímenes transnacionales, el ciberespacio, el cibercrimen, hablamos de cosas que nos están sobrepasando y si no vamos a la par, o por lo menos ahí parejero, cabeza a cabeza, no van a pasar por encima. La impunidad va a estar al orden del día, ¿sí? Así que en temas biométricos, en temas de inteligencia artificial, se los dejo para que después lo vean esto. No quiero pasar hacerle gastar más tiempo, pero fíjense ustedes que es claro la visión del EMSI hacia lo que es la investigación criminal del futuro, ¿sí? Las evidencias biológicas. Tenemos los protocolos, cumplamos los protocolos, por favor. Tenemos una herramienta invaluable en la investigación criminal, que es las huellas genéticas, las tecnologías emergentes, ¿sí? Que hay un montón de nanotecnología para el tema, por ejemplo, de otros rastros, la balística, el tema de determinación de armas de fuego, o sea, un montón de cosas que son nuevas y que permitirían realmente trabajar. Y después, que reforzar el impacto en los resultados, o sea, que sean cada día esos resultados eh, logren la eficiencia cada vez más y a través de de la transferencia, de la persistencia y de abundancia en cuanto a lo que significa los materiales claves en el trabajo de la evidencia. Y después intercambio de datos forenses entre agencias. También acá tenemos, por ejemplo, el AFIS. Hay un departamento que anda, otro no anda. El AFIS es internacional, el CODIS es internacional. O sea, no puede ser que yo no pueda compartir con Uruguay los datos de CODIS en Cava. O sea, Montevideo tiene los datos y Cava no los tiene. O sea, que no viene un violador de Uruguay para acá o de Argentina no va para Uruguay. Sí, entonces, escúchenme, tenemos que compartir datos, ¿sí? Tenemos que tener un intercambio, pero que sea realmente que funcione. No que diga, no, ese no lo tengo, no, porque puede ser inmigrante ilegal, no, porque este tipo, no es así. ¿Eh? Entonces, me parece que todo lo que tiene que ver con el contrabando, la migración, también la trata es muy grave. O sea, tenemos provincias como Corrientes, que con Uruguay y con Brasil prácticamente es un tráfico se llama tráfico sexual, o llámenlo como turismo sexual, llámenlo como quieran, le dicen turismo sexual. ¿Qué es el turismo sexual? La prostitución que se está haciendo con la trata de personas que van y vienen de un país a otro. Entonces, intercambio mujeres de Brasil con chicos de Argentina y después Uruguay. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Sí? Este, y después una visión que demuestre la fiabilidad de los resultados forenses. Y esto me parece muy importante porque muchas veces la justicia tampoco cree en los datos y no los usa. No los usa. A veces tenemos el dato y el fiscal no le da, o el juez no le da la importancia que tiene porque sospecha de que no son buenos. Entonces, tenemos que lograr esa transparencia, esa fiabilidad. Así que, como siempre digo, la diferencia que existe entre hacer una investigación criminal mediocre o hacer la investigación criminal excelente es cuidar el detalle. Vos decís, no, pero no te pusiste los zapatitos para entrar a la escena, lo que te cubre el zapato para no contaminar, y es una cosa mínima. Si no haces eso, si no cumpliste el detalle, ¿qué te queda para lo que no es un detalle? ¿Qué te queda para el resto? ¿Sí? Así que estos proyectos de sistema de inteligencia artificial bajo normas ISO 21043, que es lo que se viene, ¿sí? Es algo de tener un sistema integrado, completo, que me permita no solo a tener a tiempo real toda la investigación de la escena del crimen, todo lo que tenga que ver con datos de laboratorios, todo lo que tenga que ver con los protocolos, que tenga que ver con la parte de Internet, de búsqueda de motores de búsqueda, todo lo que tiene que ver con el Big Data, la biometría,
los sistemas de identificación a nivel internacional completos, desde, que va desde la huella dactilar, la huella genética, la huella facial, la huella de todo tipo. Entonces me parece que, y si esto tenemos capacidad de tener servidores adecuados y tener gente que nos provea al sistema el manejo de esta cantidad de datos, que son, realmente llega un momento que por caso puedo tener millones de datos para procesar. Bueno, si tenemos el sistema para hacerlo, esto funciona. Así que, si seguimos pensando E.S. Si seguimos pensando no como la genetista de Uruguay, sino como el resto de la gente que está trabajando en esto, vamos a seguir teniendo un menor jamás encontrado en Argentina por día, un menor jamás encontrado cada 5 días en Uruguay, 3 homicidios dolosos no resueltos cada 2 días en Argentina, 2 homicidios dolosos no resueltos cada 2 días en Uruguay, 38 delitos contra la identidad sexual no resueltos por día en Argentina y 5 delitos contra la identidad sexual no resueltos por día en Uruguay. Sigamos diciendo E.S. y vamos a seguir siendo perdedores. Y no vamos a poder decir a la sociedad que estamos tratando de asegurar su seguridad, la justicia y todo lo que los rodea. Así que, como dijo Einstein, si los hechos no encajan en la teoría, bueno, cambiemos los hechos. ¿Qué vamos a hacer? Espero que les haya servido. Aquí los libero. Si hay preguntas, no sé, vemos. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Excelente exposición, como siempre, y poniéndonos a punto con estas nuevas normas ISO 21043 y el fundamento, el por qué hay que ir hacia ese horizonte, ¿no? No tenemos preguntas ahora, pero puede ser que las recibamos por el correo del Bueno, grupo. Te las la reenviamos en manda, este no hay caso. problema. Así que muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su atención hasta ahora y seguimos en contacto. Nos vamos a comunicar con ustedes para otros eventos en el futuro. Así que, bueno, buenas tardes para todos. Un gusto. Que pasen bien. Chao. Gracias.